describir a un artrópodo. Si tuvieran que elegir 4 o 5 palabras para describir a un artrópodo, ¿qué palabras usarían? ¿Me pueden decir o me pueden escribir en el chat? Es un ser vivo que tiene un exoesqueleto de quitina. Bien. Se podría decir que es un metazoario. Es un metazoario también. Vamos a ir poniendo algunas palabras. Metazoario, invertebrado, exoesqueleto de quitina. Con apéndices. Apéndices, bien. Vamos a agregarle apéndices articulados, porque eso es lo que le permite el movimiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más? Pueden ser vectores biológicos mecánicos. Tienen simetría bilateral, perfecto. Vectores biológicos o mecánicos. Bien, ¿y tienen alguna otra importancia sanitaria, además de su función de vectores, su rol de vectores? ¿Pueden producir enfermedad? Pueden producir enfermedad. Pueden producir enfermedad. Bien, recuerden que pueden producir enfermedad de manera directa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la pediculosis, cuando el artrópodo es el agente etiológico. O pueden producir enfermedad de manera indirecta cuando es accidental, cuando la patología es accidental. Por ejemplo, un accidente ponzoñoso, ¿sí? Que te pique una araña, te pique un escorpión, ¿sí? Eso es producir enfermedad de manera accidental. Bien, o estos microorganismos que producen fobias, ¿sí? En los pacientes, que es algo más del hospedador que del microorganismo, pero bueno, se lo considera también de este modo, ¿no? Que pueden producir enfermedad. Otra cosa que pueden producir es, pueden comportarse como cuerpo extraño, ¿sí? Cuando ingresan en alguna cavidad. Bien, por ejemplo, algún bichito que se meta dentro del conducto auditivo, ¿sí? Dentro de las fosas nasales. Bien, menos frecuente, pero es posible. Bien, bueno, ¿qué artrópodos vimos el lunes? ¿Cómo se pueden clasificar los artrópodos por su Se morfología? clasifican en insectos, arácnidos y crustáceos. Insectos, arácnidos y crustáceos. Bien, de los insectos, ¿cuáles vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan que los podíamos clasificar según su metamorfosis? Eran holometáboros y hemimetáboros. Holometábolos. ¿Por qué estadios pasaban los holometábolos? Huevo. Y después, Larva, pupa y adulto. huevo, larva, pupa y adulto. ¿Quiénes eran holometábolos entre los que vimos? Los mosquitos. Bien. ¿Quiénes más? La pulga y las moscas. Bien. Serían suctorios y dípteros. Bien. ¿Y los hemimetábolos? ¿Por qué estadios pasaban? Huevo, ninfa y adulto. Huevo, ninfa y adulto. Bien.
¿Y cuáles vimos la semana pasada? El lunes pasado. Las cucarachas. Los Los piojos, blatarios. Bien, cucarachas, blatarios. Cucarachas son los blatarios. Recuerden usar los nombres científicos, por decirlo, los nombres de especies, no los nombres coloquiales. Los blatarios, ¿quiénes más? Anopluro. Los anopluros, bien. Y nos falta uno. Que es un importantísimo vector biológico. Hola. ¿Cómo? Hemípteros. Los hemípteros, exactamente, que son los que se conocen vulgarmente como vinchucas. En realidad involucra dos familias. Cimicidae, que son las chinches de cama, y Reduvidae, que son los triatominios, conocidos en nuestro medio como vinchucas. Bien. Bien, estamos hasta acá. Sirvió un poquitito como para retomar algunos conceptos. Hoy vamos a ver los arácnidos, al grupo de los arácnidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que los insectos estaban divididos en una cabeza, un tórax y un abdomen? Tenían 3 pares de patas y tenían antenas o tenían antenas como medio como órgano órgano como táctil, digamos. No les sirve solamente como órgano táctil, sino que también sensan temperatura, sensan distancia, ¿sí? Tienen otras funciones también las antenas. Y muchos de ellos tienen además alas, pero pueden tener un par de alas, 2 pares de alas, o algunos son ápteros, ¿sí? Ápteros que no tienen ningún par de alas. Bien, eso en relación a la morfología de los insectos. Ahora, en relación a la morfología de los arácnidos, tenemos que recordar que tienen el cuerpo dividido en 2 porciones, encefalotórax y abdomen. Van a tener 4 pares de patas. Y no van a tener antenas, pero van a tener quelíceros, que son los órganos inoculadores de veneno. ¿Ven bien el paso de las diapos? Sí, profe. Sí, profe. sí, profe. Bien. Acá entonces tenemos a los arácnidos. Dentro de los que tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, tenemos los escorpiones, o llamados también alacranes, y las arañas. Y dentro de los que son una sola masa globulosa, es decir, que tienen el cuerpo indiviso, tenemos ácaros y garrapatas. Son hemimetábolos, pasan por los estadios de huevo, ninfa y adulto, ¿sí? Esto es fácil de recordar porque claramente nunca vimos una pupa de araña o una pupa de alacrán. Bien, los que tienen pupa son, en términos generales, los insectos, una parte de la familia de los insectos. Bien, de las arañas, acá pueden ver un esquema de cuál es la morfología de las arañas. Esto que tienen en el medio son los quelíceros. Los pedipalpos tienen una función táctil, son el equivalente a las antenas de los insectos, y tenemos acá los 4 pares de patas, el cefalotórax y el abdomen. Algo que es importante en la morfología de las arañas es el área ocular. El área ocular, la disposición y el número, la cantidad de ojos, nos van a permitir hacer un diagnóstico de especie. Entonces son muy importantes cuando
tenemos en cuenta la morfología de las arañas. Otra cosa que es importante para diferenciar una araña de una especie potencialmente ponzoñosa de una que no, es la posición de los quelíceros. ¿Sí? Las arañas tienen dos grandes órdenes. Las Araniomorphae son las que tienen los quelíceros perpendiculares y clavan los quelíceros en la presa también de manera perpendicular, como si fueran un tenedor, ¿sí? En cambio, los Megalomorphae tienen los quelíceros cruzados y abrazan la presa, ¿sí? Clavan los quelíceros como si fuera una pinza, una tenaza, ¿bien? Ese es el movimiento que hacen con los quelíceros, ¿bien? En general, las arañas de importancia médica, las que tienen una ponzoña que potencialmente puede ser peligrosa para el ser humano, pertenecen al orden de las Araniomorphae, ¿bien? O arañas verdaderas. Acá hay un punto importante. Todos los arácnidos tienen ponzoña, tanto las arañas como los escorpiones. Todos tienen ponzoña, siempre tienen ponzoña, ¿sí? Porque es la forma en la que tienen de conseguir su alimento. Ahora, esa ponzoña no está preparada para hacerle daño al ser humano, porque nosotros no somos la presa natural de los arácnidos. Bien, entonces, que la ponzoña genere en una persona un síntoma de envenenamiento es un accidente. Bien, ¿qué va a producir? De seguro va a producir dolor, bien, porque es como si te picara una abeja o una avispa, va a provocar dolor en el sitio de la picadura. Pero no necesariamente va a provocar síntomas de envenenamiento, ¿sí? Porque muchas veces el tipo, la cantidad de ponzoña que inoculan es inofensiva para el ser humano. Bien, entonces, primer concepto, me picó una araña. ¿Me va a doler? Sí. ¿Me voy a morir? No. Bien, probablemente no pasa nada. Nosotros tenemos miles de especies de arañas. Y venenosas, en el territorio argentino, son 3 o 4 que pueden provocar accidentes de importancia sanitaria, ¿sí? Las otras provocan dolor, provocan miedo, provocan que el paciente venga a la guardia, pero no requieren uso de antiveneno. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que la gran mayoría de las veces la picadura de un arácnido, sea una araña o sea un escorpión, no implica un envenenamiento. Con esa tranquilidad tenemos que actuar como médicos, es decir, no toda picadura de araña requiere derivación para colocación de antiveneno, y tenemos que transmitir también esa tranquilidad a la población, ¿bien? Para que ellos también se queden tranquilos de que esto no constituye un riesgo para su vida, ¿bien? En los casos donde el envenenamiento requiere colocación de antiveneno, esos casos sí constituyen una urgencia sanitaria, porque no todos los centros de atención tienen antiveneno, ¿bien? Eso es importante saberlo, ¿sí? Generalmente tienen antiveneno los centros que son cabecera de departamento o los hospitales más grandes. Entonces, si ustedes trabajan en el Hospital Central de Villa Mercedes, van a tener antiveneno, con seguridad. Pero si ustedes trabajan en un centro sanitario, en un pueblo de 300 habitantes, no van a tener antiveneno y van a tener que derivar al paciente. Y lo van a tener que derivar rápido. ¿Bien? Porque el 99% de las veces, cuando nos pica alguno de estos bichos, no pasa nada. El 1% de las veces provocan un envenenamiento que es potencialmente mortal. Entonces, en esos pacientes, nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, ¿sí? A los otros les tenemos que transmitir tranquilidad de que no va a pasar nada. Y los que tienen signos de envenenamiento tienen que recibir la atención pertinente de manera inmediata. Y eso muchas veces implica derivar al paciente hasta un centro que tenga antiveneno o hacer traer los antivenenos desde algún punto, ¿sí? Lo que sea más rápido. A veces cuando los pacientes están muy alejados del centro de salud se busca un punto intermedio. Nos ha tratado de decir, lo mismo sucede con las mordeduras de víbora. A veces nos pasa que dicen, bueno, el paciente está a 3 horas del antiveneno. Entonces buscamos un punto intermedio y decís,
está saliendo la ambulancia con el antiveneno, anda llevando al paciente y nos encontramos en el hospital tal que está a mitad de camino entre los dos. Bien, porque en estas situaciones cada minuto cuenta. Bien, ¿cómo funcionan los antivenenos? Las ponzonias son macromoléculas, ¿sí? Una vez que entran a la célula, provocan todo el desfasaje propio del veneno del veneno que poseen. Digamos que es diferente para cada especie, para cada microorganismo del cual estemos hablando. Lo que hace el antiveneno, los antivenenos son anticuerpos producidos generalmente en caballos, ¿sí? Que tienen algún grado de inmunidad para las mordeduras de víbora o para las picaduras de artrópodos, en caballos o en conejos. En el caso de los artrópodos, se saca el suero, se hace un purificado de ese suero, y ese antiveneno, que viene de un suero heterólogo, porque se hizo en un animal diferente del ser humano, ¿bien? Ese es el suero que se le inocula al paciente. Y la cantidad de ampollas de suero que le vamos a poner al paciente tiene que ver con el grado de envenenamiento que tenga. O sea, los envenenamientos tienen como distintos niveles, nivel 1, 2, 3, y en función del nivel es la cantidad de veneno que nosotros tenemos que me sale colapsar, no es colapsar la palabra, que inhibir. Bien, ¿cómo se inhibe? El antiveneno es un anticuerpo que se va a unir a la toxina, a la ponzonia, y va a impedir que ingrese a la célula. Bien, entonces tenemos la ponzonia que está queriendo ingresar a la célula y el antiveneno se une y la inactiva. Bien, entonces, cuanto más precoz sea la unión entre la ponzonia y el antiveneno, menos síntomas va a tener el paciente y mejor va a ser la evolución. Una vez que el veneno ingresa a la célula, ya se desencadena la cascada inflamatoria y ya el antiveneno no tiene chance de actuar. De ahí la importancia de colocar el antiveneno de manera precoz. En general, la bibliografía dice que en las primeras 2 horas de manera ideal, y hasta las primeras 6 horas es aceptable, 6, 8 horas. Después de ese tiempo ya ni siquiera tiene sentido utilizarlo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien, ¿qué nos pasa muchas veces? Vienen los pacientes con un bicho adentro de un frasco, o con una foto, o con un bicho aplastado adentro de una servilleta, y nos dicen, me picó esto. O encontré esto en la cama y creo que me picó. Ni siquiera estamos muy seguros. Bien, entonces, por un lado tenemos que ver al paciente, a ver si tiene algún síntoma que nos haga pensar en envenenamiento, y por otro lado tenemos que ver ese bicho o los restos de ese bicho que nos trae. Entonces, nosotros no pretendemos que ustedes reconozcan los arácnidos como si fueran biólogos, pero sí tienen que reconocer cuáles son las 2 o 3 especies de importancia médica porque son potencialmente graves. Y tienen que poder reconocer cuáles son los estigmas que diferencian una especie de otra. Bien, como les decía antes, uno de los puntos que nos permite diferenciarlos, hay 2 o 3 cosas que tenemos que mirar cuando tenemos que hacer un diagnóstico de especie en una araña. Ahora vamos a hablar específicamente de las arañas. Una de esas cosas es la disposición ocular. Bien, porque la disposición ocular, las arañas tienen entre 6 y 8 ojos, según cómo se organizan esos pares de ojos, es la especie a la que pertenece. Entonces, por ejemplo, dentro de todas las arañas que podemos encontrar en Argentina, tenemos solamente 4 que son de importancia sanitaria. Latrodectus, Loxoceles, Poneutria y Lycosa. Latrodectus tiene esta disposición ocular. Tiene 4 ojos por delante, 4 ojos por detrás. O sea, tiene 2 filas de 4 ojos.
Loxoceles, que es otra araña muy frecuente, es la araña violinista, la araña de los rincones, que es la que podemos encontrar adentro de casa, tiene 6 ojos, donde tiene un par central y 2 pares laterales. Hiponeutria tiene una disposición de 8 ojos ubicados en línea de 2, 4 y 2. ¿Bien? ¿Cómo podemos mirar los ojos de la araña? Primero tenemos que inmovilizar a la araña, ¿sí? Si la araña está muerta es un poco más fácil, si no, si la araña está viva, por supuesto que no la vamos a poder manipular porque no sería seguro. Entonces acá tenemos 2 opciones. O si la araña está quieta, podemos a lo mejor tomar una fotografía. Con los celulares actuales se pueden tomar muy buenas fotografías que nos permiten ampliarlas y ver la disposición ocular como si fuera un microscopio. Y la otra opción es colocar alcohol en el recipiente donde esté la araña. Eso va a provocar la muerte de la araña. Y una vez que la araña esté muerta, la tomamos con una pinza y la miramos al microscopio o la miramos con el otoscopio, ¿sí? Con el otoscopio que usamos en la guardia para mirar si el paciente tiene otitis, que es básicamente una lupa con una luz muy potente. Podemos usar eso para corroborar cuál es la disposición ocular. Bien, son las 2 opciones que tenemos y nos pasa con relativa frecuencia. Un par de veces al año tenemos que estar mirando a ver de qué tipo es esta araña. Bien, ustedes recuerden que las arañas hibernan, por lo cual lo más frecuente es que tengamos accidentes en las épocas estivales, las épocas de mayor calor. Bien, ¿me siguen hasta acá? Ustedes cualquier cosa, yo no los veo, pero ustedes cualquier cosa me paran y me preguntan, ¿sí? Tampoco veo lo que escriben en el chat, así que si necesitan preguntar algo, necesito que abran el micrófono y me digan, profe, tal cosa. Romy, estoy conectada, por si no me viste entrar. Ah, no te voy a entrar, Karina, qué gusto. Bueno, ¿Cómo están, chicos? Buen día también a todos. Bueno, muy bien. Esta araña es la araña conocida científicamente como Latrodectus, bien, conocida vulgarmente como viuda negra o araña de los rastrojos. ¿Sí? ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, porque es de color negro o de color marrón oscuro, con una mancha en el abdomen en forma de reloj de arena, ¿sí? De color rojizo. Hay otras especies. Esta es la viuda negra, la Latrodectus manta, la verdadera. Bien, después hay otras especies de Latrodectus que tienen una ponzoña que no provoca tanto daño en el ser humano y que son de color oscuro, pero no son claramente negras, ¿sí? Bueno, es una redundancia, claramente negra es como un contrasentido, pero no son a veces marrón oscuro o grises, y tienen manchas en el abdomen, muchas veces manchas rojizas o anaranjadas, pero que no tienen esta morfología de reloj de arena. Esas son primas hermanas de la Latrodectus, de esta Latrodectus, y pueden provocar algún accidente, pero son menos frecuentes. Digamos, generalmente pican al ser humano, pero no provocan ningún daño. Es menos frecuente que provoquen envenenamiento, eso quiero decir. Esta especie sí provoca envenenamientos con mayor frecuencia. Mide aproximadamente 4 centímetros, ¿sí? Con las patas extendidas, es una araña relativamente pequeña. ¿Por qué se llama viuda negra o araña de los rastrojos? Y esto nos da muchas pistas sobre los nombres, nos dan muchas pistas sobre la epidemiología de cada insecto. Es una araña peridomiciliaria, no la vamos a encontrar adentro de las casas, sino afuera, lo vamos a encontrar en el patio, lo vamos a encontrar en la reja, y con más frecuencia todavía la vamos a encontrar en zonas periurbanas o rurales, muchas veces en galpones o en los lugares donde se guarda maquinaria agrícola, o en los sacos donde se guardan granos, ¿bien? Entonces, es con frecuencia un accidente de zonas suburbanas, más que de la ciudad. ¿Bien? Y le dicen viuda negra porque, bueno, tiene mala fama, pobrecita,
Se dice que se come al macho después de la cópula. Lo que nadie cuenta es que si no el macho se come los huevos. Bien, entonces la viuda negra pobre la estamos haciendo quedar mal, ¿sí? Cuando ella en realidad lo que está haciendo es defender las crías. Tiene un veneno que es neurotóxico y neurovegetativo, ¿sí? Esto significa que va a provocar la liberación de acetilcolina y de adrenalina y de noradrenalina. El paciente, ¿cómo viene? El paciente siente que se está muriendo. Primero que tiene un intenso dolor local. En el sitio de la picadura solamente se ve la impronta de la picadura, que generalmente son 2 puntitos mínimos que tenemos que mirar con mucha atención para poder observarlos, pero no tiene un hematoma ni tiene una lesión, ¿sí? Tiene apenas 2 puntitos. Y el paciente tiene síntomas derivados del aumento de adrenalina y noradrenalina, es decir, el paciente va a tener taquicardia, va a tener hipertensión, puede tener alguna arritmia o alguna alteración en el electrocardiograma, dolor abdominal, incluso es un diagnóstico diferencial con abdomen agudo porque puede dar un peritonismo abdominal, puede dar broncoespasmo por la liberación de acetilcolina, incluso puede dar un edema de pulmón relacionado con el fallo cardíaco que provoca. Bien, es como si a un paciente le hiciéramos un shot de adrenalina. ¿Sí? El paciente viene sintiéndose así. El inicio de los síntomas es de 10 a 15 minutos después de la picadura, el paciente ya tiene síntomas. ¿Sí? Entonces es bastante rápido el inicio de los síntomas después de la picadura. Y los síntomas van en aumento a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? No es que, porque, a ver, ¿qué pasa? Muchas veces un paciente cuando tiene una picadura inicialmente se asusta mucho, tiene taquicardia, tiene sudoración, y después cuando llega al hospital y nosotros lo tranquilizamos, le decimos que no le va a pasar nada, bueno, a la media hora el paciente normaliza sus signos vitales sin mayores complicaciones. Ahora, cuando un paciente tiene signos de envenenamiento, primero que los síntomas no van a remitir espontáneamente, sino que van a ir progresando, van a ir aumentando en intensidad y se van a agregar síntomas nuevos a medida de que pase el tiempo. Bien, y los envenenamientos son rápidamente progresivos. Si el paciente llegó 1 hora después de la picadura y está como vos y yo, ese paciente no tiene un envenenamiento. Bien, porque los síntomas de inicio son bastante rápidos. Bien, entonces si a los 10, 15 minutos no te pasó nada, probablemente no pase nada. La picadura por Latrodectus requiere tratamiento específico con antiveneno. ¿Sí? Es una de las picaduras que requieren uso de antiveneno. Los antivenenos son específicos, ¿sí? Son específicos para cada especie. Entonces nosotros tenemos que definir, según la clínica del paciente, si lo que el paciente necesita es un suero para Latrodectus, para Loxoceles, para Foneutria o para Lacrán. Bien, entonces nosotros tenemos que definir eso viendo la clínica del paciente. Por eso es importante tener en claro cuáles son los síntomas. Si el paciente trae el artrópodo, es un poquito más fácil porque lo vamos a ver. Ahora, ya es un problema cuando el paciente no nos trae el bicho. Nos pasó una vez, me acuerdo, me derivan yo trabajo en un hospital de referencia infectológica, uno de los hospitales más grandes acá de Córdoba. Me llama una vez derivación de paciente y me dice, tenemos un paciente en San José de la Dormida, que es camino a San Luis, que está a 3 horas de Córdoba. Dice, creemos que tiene un envenenamiento. Bueno, perfecto, mándame el paciente. Llega la señora, era una mujer de más o menos 40, 45 años. La señora taquicárdica, sudorosa, hipertensa, con un pulso arrítmico, con una arritmia en el electrocardiograma, con vómitos, muchísimo dolor abdominal, tocamos la panza, un abdomen en tabla prácticamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde vivís? Bueno, me dice, yo vivo en una zona en San José de la Dormida, en un campo, en una zona rural. Digo, ¿y qué pasó? ¿Cómo? ¿Viste lo que te picó? No lo vi. Pero, y le digo, ¿y qué estabas haciendo? Estaba por llover, entonces salí a cubrir
la leña que tenía en el patio, salí a cubrir la leña con una lona. Entonces moví los troncos, cubrí con la lona, y en eso siento que me pica algo en el abdomen, pero cuando miro no vi nada. Eso más o menos me dice el horario de lo que había sido. Digo, vos no viste, le digo, no viste si fuera una araña, un alacrán, una víbora. No vi nada. Dice, víbora no debe haber sido, dice, porque por el tamaño la tendría que haber visto. Y la verdad es que cuando hay una mordedura de víbora, la lesión es diferente, porque generalmente deja un hematoma en el sitio de la mordedura, lo cual no sucede con las picaduras de araña. Entonces, bien, por la epidemiología, sospechamos que podría ser un Latrodectus. Entonces le digo, vos alguna vez, le muestro, busco en el teléfono una foto de una araña, Latrodectus, le digo, ¿vos alguna vez viste de estas arañas en tu casa, en tu patio? Sí, me dice, hay un montón. De esas hay un montón. Bien, entonces, sin tener certeza de cuál era el artrópodo con el cual la paciente se había accidentado, por una cuestión de clínica y de epidemiología, inferimos que era un Latrodectus, le pusimos el antiveneno para Latrodectus, y a la media hora la paciente estaba espléndida. Eso es lo maravilloso que tienen los antivenenos, son casi mágicos. Uno coloca el antiveneno y el paciente tiene una mejoría inmediata, porque inhiben la acción del veneno de manera inmediata, es casi mecánico, digamos, lo coaptan al veneno. Entonces, el paciente tiene una rápida mejoría sintomática. Pero bueno, cuento esta anécdota porque nos pasa muchas veces, nos va a pasar que no traen el bicho que les picó, ¿sí? O que muchas veces también no saben qué les picó, o si realmente les picó o no y traen la araña. Este es otro escenario con la Loxoceles. La Loxoceles, también llamada araña violinista, araña de los rincones o castaña domiciliaria. Es esta araña que ustedes ven acá. Es una araña de color marrón que mide alrededor de 4 centímetros, que tiene en el abdomen, perdón, en el cefalotórax, tiene una imagen en violín que es bastante difícil de ver, ¿sí? La verdad que cuando tenemos la araña delante es difícil distinguir el violín, pero bueno, tiene una mancha un poco más oscura en el cefalotórax que semeja la forma de un violín. También tenemos varias especies, Loxoceles laeta o Loxoceles reclusa son las más frecuentes que en nuestro medio producen síntomas de envenenamiento. Después tenemos algunas otras primas hermanas que producen dolor local, pero sin síntomas sistémicos. ¿Por qué le dicen la castaña domiciliaria? O la araña violinista, por supuesto, por la impronta que tienen en el cefalotórax, pero le decimos también la castaña domiciliaria, que es una araña amarronada que podemos encontrar dentro del domicilio. Una araña que vamos a encontrar adentro de las casas, una araña más bien tímida, no es una araña agresiva per se, cuando pica es porque se está defendiendo de un ataque o de una situación donde ve un riesgo para sí mismo, para las crías, pero en general es una araña que teje telas en las zonas más resguardadas de la casa, por ejemplo, detrás de los cuadros, detrás de los muebles, debajo de la cama, en el rincón ese del ropero donde tenés ese par de zapatos que no sé por qué no regalás y hace 5 temporadas que no lo usás. Bueno, ahí está la Loxoceles. ¿Bien? Cuando provoca un accidente y cuando te pusiste a limpiar detrás de los sillones, cuando metiste la mano debajo de la cama para buscar algo que se cayó, cuando quisiste ver si esas botas de hace 3 temporadas todavía te quedan, ¿bien? Ahí es donde produce el accidente, ¿sí? Pero les recuerdo, no es una araña que ataque con frecuencia, sino que accidentalmente uno la aplasta o se acerca a donde tiene la tela y la araña se defiende. Teje telas, sí, la verdad que no es muy buena tejedora, tiene una tela bastante desorganizada, pero bueno, teje tela.
La acción de su veneno es hemolítico y dermonecrótico. ¿Qué significa esto? El 97% de las veces, solo el veneno tiene dos porciones, ¿sí? Tiene dos fracciones, una fracción mayor y una fracción menor. Una tiene efecto dermonecrótico y ese es el accidente que ocurre el 97% de las veces, 95-97% de las veces. Lo que va a tener el paciente son síntomas locales, ¿sí? Y un 3 a 5% de las veces se va a activar la forma hemolítica del veneno y ahí es cuando tenemos las formas graves que eventualmente pueden poner en riesgo la vida del paciente. Las formas dermonecróticas son relativamente frecuentes, porque es una araña frecuente de encontrar dentro de casa, entonces produce accidentes, es la araña que con más frecuencia produce accidentes en los seres humanos. Entonces, bueno, cada tanto tenemos accidentes por los sucesos. ¿Cómo es la lesión local? La lesión local parece una picadura, una quemadura, ¿sí? Se hace una ampolla con un halo eritematoso y después de esta ampolla se va a progresar a una úlcera, la úlcera se va a cubrir con una costra necrótica, finalmente la costra necrótica va a caer y esto va a cicatrizar por segunda. Todo ese proceso lleva más o menos 20-30 días. No es algo rápido. A veces vemos el paciente con esta lesión es súper dolorosa, y a veces lo vemos ya con una úlcera o con una escara necrótica, ¿sí? Ya cuando la lesión está evolucionada, el paciente te dice, sí, la tengo hace 5 días, hace una semana. Todo el proceso dura alrededor de 20-30 días, hasta que la lesión cura, cicatriza completamente. Según el lugar donde esté la lesión, es el cuidado que vamos a tener que tener. Si no es lo mismo una lesión en el muslo que una lesión en la cara o en la mano. ¿Bien? Si bien la lesión es dermonecrótica local, en función de la cantidad de tejido que tengamos circundante, puede ser la lesión residual que deje o la cicatriz residual que deje. Acá hay que tener en cuenta dos factores. Primero, habíamos dicho que el antiveneno se podía usar en las primeras horas de ocurrido el accidente. Entonces, si un paciente viene con una lesión que tiene 5 días de evolución, ya no podemos poner el antiveneno. ¿Sí? Si la lesión tiene más de 24 horas, no podemos poner el antiveneno. ¿Bien? Y el otro punto es que muchas veces el paciente viene y no sabe a ciencia cierta qué le picó. Entonces, si no nos trae la araña y yo solamente veo la lesión, es difícil, porque digamos hay diagnósticos diferenciales para este tipo de lesión, ¿no? Entonces, es difícil decir si es una picadura de araña y poner el antiveneno si las formas son dermonecróticas, ¿sí? Si el paciente a veces viene, el paciente dice, me picó algo hace 4 horas. Y vemos esta lesión, pero si no tenemos la araña, es difícil poner el antiveneno. ¿Sí? Sobre todo en las formas dermonecróticas que sabemos que a nivel local pueden provocar lesión, pero que no provocan daño sistémico. ¿Sí? En eso somos muy precavidos, o a veces se pone una sola ampolla. Siempre el antiveneno se pone por vía sistémica, nunca se pone subcutáneo, pero es muy controvertido usar antiveneno para las formas locales, para las formas dermonecróticas, cuando no tenemos el ejemplar. Si viene con el ejemplar y viene con la lesión y te dice fue hace 3-4 horas, podemos poner el antiveneno. Pero eso no pasa habitualmente, ¿sí? El otro escenario es que venga el paciente con la lesión en piel y te diga, me picó una araña, ¿sí? Y venga con una lesión así o similar. ¿Y cuándo te picó la araña? No sé, hace 3 o 4 días. Amanecí con esto. O lo vi, me empezó a doler y vi la lesión el fin de semana. Bien, y estamos jueves. Bien, y vos decís, ¿y viste lo que te picó? Ah, no, yo no vi. ¿Y sentiste la picadura? No sentí, pero me parece que esto es una picadura de araña. Y tal vez lo que tengan sea, por ejemplo, un herpes zóster, ¿sí? Una lesión por herpes,
lo que se llama vulgarmente la culebrilla, eso se confunde mucho con la picadura del Oxoceles, ¿sí? Porque tiene una lesión similar y provoca un dolor similar. Lo otro que puede suceder es que sea una infección bacteriana, ¿sí? Por ejemplo, por un estáfilo, por un estreptococo, que haga una forma ampollar. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Generalmente las infecciones bacterianas tienen un poquitito de pus en algún sitio de la lesión, ¿sí? Cuando hay un poquitito de pus en la lesión, eso no es una picadura de araña, ¿bien? Eso es una infección bacteriana. La ponzonia de la araña impide el crecimiento bacteriano. Entonces, las picaduras de araña no se sobreinfectan, ¿sí? Porque la ponzonia evita que crezcan los microorganismos en esa región. Bien, hasta acá el 97% que hace formas dermonecróticas. Ese paciente va a tener una lesión local, pero su vida no corre riesgos. El problema son el 3 a 5% que hacen formas hemolíticas. El efecto hemolítico del veneno provoca una coagulación intravascular diseminada, provoca microtrombos en los vasos sanguíneos de pequeño calibre en la circulación terminal, con áreas de necrosis y áreas de infarto, ¿sí? y áreas de sangrado posterior. Digamos, tiene zonas que se necrosan y zonas que sangran. Esto sobre todo a nivel de la circulación terminal, por ejemplo a nivel renal, provoca el taponamiento de los túbulos renales y al taponar los túbulos renales produce una insuficiencia renal. Este paciente va a estar claramente enfermo, va a tener alteración de los signos vitales, va a estar hipotenso, puede tener sangrado de mucosa, sangrado nasal, sangrado de las mucosas, de una gingivitis, ojo acá con dengue, ¿no? Con las formas hemorragíparas del dengue, es un diagnóstico diferencial. Puede tener malestar general, va a tener daño renal, ¿sí? Probablemente tenga algún grado de insuficiencia renal, va a tener plaquetopenia secundaria a la hemólisis diseminada. Este paciente, para hacer el diagnóstico diferencial, tenemos que hacer un laboratorio, ¿sí? Entonces, el paciente que refiere que le picó una araña en las 48 horas previas y que no se siente bien, que tiene algún síntoma de sangrado, que tiene alguna hematuria, tiene algún síntoma sistémico, tenemos que hacer un laboratorio para chequear coagulación, plaquetas, APP, función renal, hematocrito, para corroborar que el paciente no tenga una coagulación intravascular diseminada. Las formas hemolíticas pueden expresarse clínicamente hasta 48 horas después de la picadura. Entonces, en estos casos, sí tenemos como un mayor margen de tiempo para usar el antiveneno. Si el paciente tiene una forma hemolítica, tenemos que ponerle antiveneno, aun cuando no estemos dentro de las primeras 6 horas. Bien, ¿estamos de acuerdo con los Oxoceles? Sí, profe. Bien. Foneutria. Divina la foneutria. La araña brasilera, bananera o armadeira, le dicen también en Brasil. Miren lo que es. La foneutria mide 15 centímetros. Bueno, hoy vamos a comenzar con es una araña con una mala onda. Nosotros decimos que es la única brasilera con mala onda. Es una araña cazadora, ¿sí? Esta araña no se queda tejiendo tela en un rincón esperando la presa. Esta sale a cazar la presa. Y cuando se encuentra con la presa, adopta esta postura. Se para sobre las 2 patas posteriores y eleva las 2 patas anteriores, ¿sí? Como para parecer más grande, y deja descubiertos los quelíceros, ¿sí? Esto que muestran acá son los quelíceros. Bien, esta es la posición de ataque que tiene la foneutria. Nosotros no tenemos foneutria naturalmente en Córdoba. Sí tenemos en Misiones, en algunas zonas de Corrientes, digamos, en las zonas que limitan con Brasil. Es una araña más bien de zonas tropicales. Entonces, las zonas que limitan con Brasil sí tienen accidentes por foneutrias autóctonas, sobre todo en las áreas suburbanas, o más de monte, más selváticas.
Nosotros en Córdoba, en San Luis, digamos, en el centro del país, no tenemos foneutria naturalmente, pero podemos encontrar alguna foneutria en algún cargamento de frutas, en algún camión. Entonces, ¿en quiénes tenemos que pensar un accidente por foneutria? En un paciente que, por ejemplo, te diga, yo soy camionero y estoy viniendo desde Brasil, o trabajo en el mercado de abasto y estaba bajando cajones de fruta. Bueno, algo así, ¿bien? Que podamos encontrar o trabajo en un vivero y, pero no sé, trajeron plantas de otro lado, ¿bien? Entonces, pero no es una araña que vamos a encontrar en patio de casa, ¿bien? Se entiende ese concepto. Es una araña cazadora, generalmente la ven, porque por el tamaño que tienen, la ves, ¿bien? Tiene un veneno que es neurotóxico, ¿sí? Similar al veneno del Atrodectus. Libera acetilcolina y catecolaminas, entonces va a provocar todos los síntomas que decíamos con Atrodectus. Va a provocar hipertensión, alteraciones en el electrocardiograma, arritmias, taquicardia, broncoespasmo, dolor abdominal. Tiene un veneno neurotóxico, ¿sí? Clínicamente muy parecido a lo que veíamos con la Atrodectus, con la diferencia de que no la encontramos habitualmente en nuestra región. Y finalmente tenemos a Lycosa. La Lycosa es la tarántula, ¿sí? Tiene ese nombre por la forma en la que se mueve, como si estuviera bailando la tarantela, ¿sí? La tarantela es un baile típico de Italia, ¿sí? Como si fuera nuestra chacarera acá. Bien, la tarántula sí es una araña frecuente de encontrar, es una araña también cazadora, no teje telas, una araña de color amarronado, bastante amable, ¿sí? Generalmente vive en los patios de las casas, vive en cuevas, ¿sí? Vive debajo de las plantas, debajo de las piedras, por eso nunca tenemos que levantar una piedra con la mano, sino tenemos que mover con el pie primero para corroborar que no haya ningún bicho abajo. Bien, se caracteriza porque tiene las ogotecas en el lomo, o sea, las ogotecas son los huevos, los llevan en el lomo y cuando nacen las crías, los primeros estadios ninfales viven a cocochito de la madre, ¿sí? Entonces, cuando uno mata la Lycosa, vas a ver que salen todas las arañitas chiquititas y se desparraman. Tiene un veneno que tiene una acción local de tipo necrótica, provoca dolor local, una picadura con dolor local y una impronta local. Bien, no tiene efecto sistémico. ¿Por qué la nombramos y la consideramos de importancia sanitaria? Porque si bien no provoca un envenenamiento, de hecho no requiere antiveneno, es una araña que con mucha frecuencia la encontramos en el peridomicilio, en el patio de las casas, entonces es una araña que con frecuencia provoca picaduras, ¿bien? Entonces es posible que de pronto encontremos un paciente que le picó una Lycosa, no le va a pasar nada, pero va a ir a la guardia a hacer la consulta, ¿sí? El tratamiento de sostén se hacen analgésicos, siempre por supuesto tenemos que colocar la vacuna antitetánica, y se hace tratamiento analgésico, se limpia la herida, el sitio de la picadura y no mucho más. Ninguno de estos venenos provoca liberación de histamina. Entonces, los corticoides o los antihistamínicos como la difenidramina no tienen mucho efecto, ¿bien? Porque la vía de acción del veneno es diferente. Bien, entonces, esa medicación no tiene mucho criterio de ser usada. A veces le hacemos difenidramina al paciente más para tranquilizarlo que por su efecto antihistamínico. O sea, profe, si nos pica una tarántula no es necesario ir a la guardia. Puede ir a la guardia, ¿bien? Para que corroboren que es una tarántula, pero no te va a pasar nada. ¿Sí? Podés ir a la guardia, te van a tomar los signos vitales, te van a dejar un ratito en observación, van a corroborar que no tengas ningún síntoma sistémico, van a ver que tengas la antitetánica colocada, van a desinfectar la herida, te darán un analgésico, hielo local y no mucho más.
Acá tenemos la licosa, tiene una imagen en flecha en el abdomen. De todos modos, la licosa es tan característica la forma en la que se mueve que eso ya alcanza para hacer el diagnóstico. Acá ven los quelíceros. Es una araña grandecita también, se la ve a simple vista. Bien. Y este es un ejemplar de las Megalomorphae, esta es la araña pollito, que se ve muchas veces también en los a veces en los galpones, le dicen araña galponera en algunos lugares. Miren, esta es de la familia de las Megalomorphae, no es una araña verdadera, la picadura no provoca lesión, pero tiene pelitos en el abdomen. Esta araña cuando se ve, se siente atacada, se siente en peligro, con las patas delanteras se frota el abdomen y estos pelitos aerosolizan, y cuando son aspirados cuando toman contacto con la vía aérea, provocan una reacción con liberación de histamina. ¿Sí? Entonces, el paciente que tome contacto con los pelitos de esta araña puede hacer como un broncoespasmo, un edema de glotis, ¿sí? Algo más mediado de tipo alérgico. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con las... no las agregué, tendría que haberlas agregado en esta clase. Lo mismo nos pasa con las orugas, ¿sí? Las orugas que tienen pelitos también, que a veces accidentalmente alguno nos puede tocar. Bien, eso provoca dolor local, si uno toca la oruga, provoca dolor local y provoca una reacción de tipo alérgica. Entonces, en este caso sí están indicados los corticoides y los antihistamínicos. Karina, ¿tienen muchos accidentes por araña ahí en el hospital? ¿Te llegan las arañas al laboratorio? No, Romy, no. Me llevan arañas al laboratorio, pero nada, son las arañas comunes, digamos, ninguna de estas, hasta el momento nunca me han llevado de estas, y no, la verdad que la incidencia en la guardia nadie consulta tampoco, hace años que no tenemos consulta. Bien, muchas veces esto tiene que ver, la presencia de ciertos artrópodos tiene que ver con la región geográfica, ¿sí? Con las condiciones climáticas, digamos. Ustedes saben que con el calentamiento global estas zonas se van corriendo y se van modificando las áreas donde tenemos mayor incidencia de accidentes. Pero hay zonas sí donde no tenemos accidentes, o tenemos muy pocos, o tenemos por determinadas especies. Pero bueno, es importante que ustedes conozcan cuáles son las arañas de importancia médica, que puedan identificar el accidente potencialmente ponzoñoso, sobre todo para identificar el accidente que no tiene ningún riesgo. Si ustedes tienen claro que estos son los que generan problemas y requieren antiveneno, y el resto no importa, se tienen que quedar tranquilos y le tienen que transmitir esa tranquilidad al paciente de que el resto de las picaduras no importa. ¿Bien? Que no le va a pasar nada. ¿Y accidentes por escorpiones sí tienen? ¿Cari? Perdón, Romy, se me corta internet, no te escuché bien. Si tienen accidentes por escorpiones. Eso sí, pero tampoco, o sea, los que tenemos nosotros es el que le sabemos llamar el Popeye, que es digamos, el que sí hace la reacción inflamatoria local, pero no tenemos, picadura no hemos tenido, sí nos han llevado, que hemos identificado de los venenosos, pero no hemos tenido ningún accidente, gracias a Dios. Bien, fantástico. Nosotros, también nosotros somos un centro de referencia, pero nosotros en verano tenemos aproximadamente 20 consultas por picadura de escorpión por día. Sí, eso nos llamaba la atención, que tenemos mucha diferencia a pesar de no estar tan lejos por las consultas. Sí, nosotros tenemos muchas picaduras de alacrán y tenemos un alto uso de antiveneno. O sea, ponemos antiveneno por lo menos una vez cada 20 días, tenemos que usar antiveneno. Una vez al mes seguro. Bien, una vez al mes en el verano. Nosotros ahora ya empezamos, en esta época ya empezamos a tener 4 o 5 picaduras por día, y ya el mes que viene probablemente no tengamos ninguna por 5 o 6 meses. Tenemos 2 especies de escorpión. El escorpión Titius, ahora hay otras especies, no solamente Trivitatus, hay otras especies que se están aislando, pero bueno, tenemos que reconocer que esto es un Titius y esto es un Botryurus. El Botryurus es el que dicen el bueno
entre comillas, o el Popeye, ¿sí? Ahí vamos a diferenciar. Este generalmente es de zonas más suburbanas, o zonas, digamos, con menos densidad geográfica. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo del interior de Córdoba que se llama La Calera, que es una zona serrana. Nosotros acá en La Calera tenemos Botrurus, no tenemos Titius. ¿Sí? En cambio, en Córdoba, que estoy a 15 kilómetros de Córdoba, todos son Titius. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Hay tres cosas que tenemos que ver. Por un lado, las pinzas. Las pinzas del Titius son simétricas y son finas. Son finas, son alargadas y son simétricas. La primera porción, la segunda porción y la tercera porción tienen el mismo diámetro. En cambio, el Botrurus, la tercera porción, la porción distal, es redondeada, es globulosa. ¿Sí? Por eso le decimos que tiene los brazos como el Popeye el marino. No sé si ustedes vieron ese dibujito animado. Es medio retro nuestro ejemplo. Ay, son muy jóvenes. Son muy jóvenes, ustedes no sé si han visto Popeye. Se le tendría que poner el dibujito de Popeye para un marinero que comía espinaca y le crecían los músculos inmediatamente. ¿Sí? Es un dibujito animado porque fue una estrategia publicitaria, ¿no? Para publicitar una serie de verduras en conserva, ¿sí? Ese es el trasfondo de Popeye el marino. Bien. Entonces el Botrurus tiene las pinzas redondeadas, la porción distal de las pinzas redondeadas, globulosas, y la cola tiene una cola que también es globulosa con un aguijón, ¿sí? Con una sola punta, a diferencia del Titius, que tiene la cola con un aguijón y una púa. O sea, tiene dos puntas, una más larga y una más cortita. La otra diferencia es que Titius tiene bandas longitudinales, digamos, no tiene un color homogéneo, tiene bandas longitudinales en el dorso, a diferencia del Botrurus que tiene el mismo color. Algunos te dicen que Botrurus es de color más oscuro y Titius es más claro, pero en realidad la coloración de la especie va a depender también de la exposición solar que tuvo. Entonces, no es tan fidedigno para hacer la diferenciación el color del ejemplar. Lo que tenemos que mirar son las pinzas, la cola y eventualmente que el color sea o no homogéneo en el dorso del paciente. Bien, esto es lo que nos permite diferenciarlos. ¿Por qué decimos que el Botrurus es bueno? Los dos tienen ponzoña, los dos tienen porque viven de la caza. Ninguno de los dos tiene una ponzoña que esté preparada para hacer daño al ser humano, pero Botrurus rara vez da ninguna complicación. ¿Sí? Tiene un veneno, tiene una ponzoña que no provoca daño en el ser humano. En cambio, Titius tiene una ponzoña que eventualmente puede traernos problemas. ¿Y qué problemas nos traen? Siempre hablando de Titius. Titius tiene un veneno que es neurotóxico, que va a estimular el sistema simpático y parasimpático, similar a qué araña que vimos recién. ¿Cuál era la araña las arañas que estimulaban el sistema simpático y parasimpático? Que provocaban la liberación de adrenalina, noradrenalina. La Acrodectus. La Acrodectus. Similar a la Acrodectus y similar a Foneubia. ¿Sí? El accidente es muy parecido. Tiene síntomas, el accidente incidente, le dicen ahora, ponzoñoso, tiene una clasificación que lo sitúa como leve, lo puntúa como leve, moderado o severo. El paciente que tiene un cuadro leve tiene solamente síntomas locales. Tiene dolor, tiene parestesias, tiene eritema, tiene un dolor que se extiende al resto del miembro, por ejemplo, si le picó en la mano o en la pierna, se extiende al resto de la pierna, se extiende hasta el hombro. Pero el paciente, más allá del susto, tiene buen estado general. ¿Sí? Lo único que se hace es controlar al paciente durante 2, 4, 6 horas, se hace analgesia. El mejor analgésico es el hielo local, ¿sí? Y
no requiere colocar antiveneno. ¿Sí? Los síntomas locales no requieren colocación de antiveneno. ¿Bien? Controlamos al paciente, sobre todo si es una infancia, porque ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo, digamos, el índice de distribución del veneno es diferente si el paciente tiene 10 kilos y es una infancia, o si tiene 80 kilos, que es lo que pesa un paciente adulto. ¿Bien? Entonces, la acción del veneno también va a ser diferente según el índice de masa corporal. Generalmente los cuadros más severos se ven en niños, y el riesgo es que provoquen arritmias, que son potencialmente mortales. De hecho, los pacientes que tenemos 1 o 2 fallecimientos atribuibles a picadura de escorpión por año en Argentina, y son siempre en menores de 5 años. Entonces ese es el problema que tenemos. Después tenemos otro escenario, que es el paciente adulto, que cuando le pica el escorpión, del miedo y del dolor, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta un poquitito la tensión. Sobre todo si es un paciente que ya es previamente hipertenso. Y acá tenemos el escenario del paciente que viene con 160, 90 de tensión, que vos decís, está hipertenso. Y hay 2 opciones, vos le decís, usted es hipertenso, se conoce hipertenso, y el paciente puede ser que te diga, sí, soy hipertenso, y hoy no tomé la medicación. ¿Bien? Eso es algo que con frecuencia encontramos en ese tipo de pacientes. Y el otro escenario es el paciente que no se conoce hipertenso, que te dice, no soy hipertenso, una vez me dijeron en una guardia que me controlara porque me dieron la tensión un poquito alta, pero después siempre estuve bien. O sea, no tiene diagnóstico de hipertensión o no lo conoce. Entonces la hipertensión, la taquicardia, nos generan un poquito de dudas. ¿Qué hacemos con ese paciente? Otro diagnóstico, otro dato que nos puede ayudar es la glucemia. ¿Sí? La glucemia se altera por la liberación de adrenalina y de acetilcolina. Bueno, la liberación del sistema simpático promueve la liberación de insulina, la liberación de glucosa. Entonces yo le hago un hemoglucotest al paciente, le hago una glucemia capilar, le pincho el dedo para ver cuál es la glucemia capilar, probablemente esa glucemia sea mayor a 200. ¿Sí? Y eso es un signo que se relaciona con el habla craneal. Entonces, si el paciente tiene síntomas leves, síntomas locales, no tengo que hacer nada, simplemente controlarlo, pero no requiere antiveneno. Se hace analgesia, no tengo que tranquilizar al paciente, porque el paciente viene muy asustado. Y cuando el paciente viene así con una hipertensión leve, pero sin otros síntomas sistémicos, simplemente lo tengo que tranquilizar. ¿Sí? Le puedo dar a lo mejor algún antihipertensivo, lo dejo sentado en la guardia, le digo, te vamos a controlar, no requiere antiveneno, quédate tranquilo. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le comunicamos al paciente. Porque muchas veces nos pasa que vienen pacientes muy alterados, muy ansiosos, porque fueron a otro centro de salud y le dijeron que esto es gravísimo, que se puede morir y que sí o sí necesita antiveneno. Y cuando llegan, uno corrobora que es un cuadro leve, que no tiene criterio de uso de antiveneno. Porque además el uso de antiveneno no es gratis, ¿no? Nosotros le estamos poniendo al paciente un suero heterólogo, bajo riesgo de que haga un shock anafiláctico. Entonces, riesgo-beneficio, no podemos hacer un antiveneno por las dudas. Entonces, convencer a ese paciente de que no se va a morir y que no tiene requerimiento de antiveneno es dificilísimo, cuando en otro centro le dijeron que sí o sí requiere antiveneno. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. El cuadro leve, que es el 95% de los casos, no requiere antiveneno. Bien, que tengamos que poner un antiveneno es una excepción. ¿Sí? Entonces, situado desde ese lugar es que tenemos que atender al paciente. ¿Cuáles son los síntomas moderados o severos? Donde sí se requiere antiveneno y sí se requiere dejar en observación al paciente. Es aquel que tiene síntomas locales, pero además tiene síntomas sistémicos. Tiene hipertensión, tiene taquicardia, que ojo con esos 2 síntomas, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con que no sea una hipertensión reactiva por dolor o por miedo, o que no sea un paciente que ya
previamente hipertenso que no está bien medicado, ¿bien? Hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces, vemos los signos vitales, pero también vemos síntomas sistémicos. Que el paciente tenga cialorrea, o sea, exceso de salivación, que tenga diaforesis, ¿sí? Que tenga sudoración, que tenga vómitos, ¿sí? Los vómitos son muy característicos del envenenamiento. Si el paciente yo veo que vomita en la sala de espera o que me dice vomité en casa antes de venir, cuando estaba viniendo al hospital, ese paciente está intoxicado, ¿sí? Ese paciente requiere antiveneno. La piloerección, ¿sí? Cuando se erizan los vellos de los brazos, de las piernas, ¿sí? La hiperglucemia. Otros signos de laboratorio que nos pueden ayudar son la hiperpotasemia o la hipopotasemia, o sea, la alteración del potasio como hiper o como hipo, más frecuentemente hipopotasemia, o la leucocitosis, ¿sí? Los cambios en el laboratorio que nos dan el anacronismo son la alteración del potasio, la leucocitosis con glóbulos blancos por encima de 12.000 o 13.000 y la hiperglucemia. Este paciente sí requiere antiveneno. En las formas más graves puede tener arritmias, puede tener síntomas neurológicos, puede tener fallo hemodinámico y en ese caso, por supuesto, además de antiveneno, requiere monitoreo en terapia intensiva. ¿Sí? Nos pasó 2 o 3 guardias, ¿sí? Nosotros tenemos una alta frecuencia de uso de antiveneno porque tenemos muchos accidentes, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés 2 accidentes por año, el 5% de 2 es nada. Si nosotros que tenemos 500 accidentes por año, el 5% son 4 o 5. Entonces son los 4 o 5 antivenenos que hacemos por temporada. Tenemos una chica de 15 años que estaba en la casa del novio y que se puso las zapatillas y que sintió un pinchazo, pero sacudió las zapatillas y no vio nada. Y tenía mucho dolor, entonces, bueno, la llevaron al dispensario de la vuelta de la casa, un centro de salud periférico, y la vieron ahí, tenía los signos vitales normales, la chica tenía mucho dolor, pero nada más. Entonces dijeron, bueno, vamos a controlar y vemos qué pasa. Y a los 10 minutos la chica se empieza a sentir mal, al dolor se le agregan náuseas, tiene un episodio de vómitos, se empieza a transpirar, entonces le dicen, no, vamos al Rawson. Entonces la trae la familia al hospital, de acuerdo con el equipo de salud, y la paciente llega al hospital nuestro 1 hora después de la picadura. Entre la primera consulta y el tiempo de traslado llega 1 hora después. Llega toda transpirada, con cara de sentirse mal, y aunque uno lo ve al paciente y dice, ese paciente no está asustado, ese paciente se siente mal, con dolor de pecho, con una hipertensión de 180, en una 180, 100 en una paciente de 15 años, que uno no esperaría que tenga más de 110 de tensión sistólica, vomitando como si fuera el exorcista. Bien, le decimos, ¿qué pasó? No sé, me picó algo. ¿Viste lo que te picó? No. ¿Y dónde estabas? Y estaba, dice, en la casa de mi novio, en tal barrio, y me había puesto una zapatilla. Y ahí sentí una picadura. Vemos el lugar de la picadura, no vemos impronta de puerta de entrada, es decir, no vemos una mordedura, no vemos algo que no diga acá hay una lesión local. Era un barrio de una zona urbana de Córdoba. Entonces dijimos, esto, una víbora no puede ser. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial ahí? Una paciente con esos síntomas. Yo podría pensar que le picó una araña. Sí. Sí. Bien. ¿Y qué araña le daría esos síntomas? O sea, yo no sé si le picó una araña o un escorpión. Una víbora, supongo que no, porque no tenía la impronta de picadura, de mordedura de víbora. Pero podrían ser síntomas similares. Pero difícilmente es una víbora en una casa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, la víbora no, la sacamos del diagnóstico diferencial. Tenemos que diferenciar por la clínica y por la epidemiología si fue una picadura de escorpión o una picadura de araña. Porque a este paciente le tengo que poner antiveneno. ¿Qué antiveneno le pongo?
¿Podría ser una Lactodectrus? Podría ser por la clínica, podría ser una Latrodectus. ¿Qué otra araña le podría dar estos síntomas? Estos síntomas de tipo de liberación de acetilcolina, perdón, liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿La foneutria? Una foneutria. ¿Tenemos foneutria en las grandes ciudades del país? No. No. ¿La foneutria cuánto medía? 15 15 centímetros. centímetros. Bien. O sea, esta es la foneutria. Probablemente, si el accidente fue por foneutria, lo verían. Verían la araña, ¿no? Sí, O sea, sí. no nos da la epidemiología, no vieron el ejemplar, foneutria, sigue en carrera o lo descartamos dentro del diagnóstico No, diferencial. no se descarta. ¿Cómo? Que se descartaría. Sí, es poco probable. Foneutria la sacamos de la lista. La otra que podría ser, me dijeron ustedes, es Lactrodectus. la Latrodectus. Es chiquita, puede pasar desapercibida. Ahora, ¿es una araña que vamos a encontrar adentro de casa? ¿En una gran ciudad? No. Epidemiológicamente sería poco probable. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que elegir por una cuestión epidemiológica y de incidencia y prevalencia, yo sé que es mucho más frecuente la presencia de escorpiones dentro de la casa que de arañas. Y mucho menos de escorpiones que de araña Latrodectus. Porque si yo voy a encontrar una araña dentro de casa, ¿qué araña va a ser? La Loxoceles. La Loxoceles. ¿Y la Loxoceles me da los síntomas que tenía la paciente? No. 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 Bien. Entonces nosotros a esta paciente le pusimos antiveneno para escorpión. Previamente hablé con el padre y le digo, mira, ustedes no trajeron el microorganismo, no trajeron el bicho, no tenemos certeza de qué es lo que lo picó. Por la clínica, nosotros creemos que es una alacrán. Le vamos a poner el veneno para, el antiveneno para escorpión y vamos a ver cómo responde. Puede ser que haga un edema de glotis y haga un paro respiratorio, ¿no? Esto es un riesgo, lo tienen que saber. No nos pasa nunca, no nos pasó nunca. Yo he puesto muchísimas veces antiveneno, jamás tuvimos ni un solo problema. Pero es un riesgo potencial, yo lo tengo que informar. Bueno, le pusimos el antiveneno, la paciente a los 15 minutos estaba durmiendo plácidamente. ¿Sí? Divina. ¿Sí? Porque, bueno, ese es el efecto del antiveneno, tiene una acción inmediata. Después, unas horas después, vino el novio de la paciente y nos dice, che, mira, encontramos, no me dijo, che, mira, pero me dijo, mira, doctora, encontramos en la habitación donde había sido el accidente, encontramos un escorpión debajo de la cama. Entonces dijimos, bueno, sí, probablemente haya estado dentro de la zapatilla, cuando se sacó la zapatilla porque sintió el pinchazo, el escorpión rápidamente salió y no lo llegaron a ver. Bien, y ahí entonces corroboramos el diagnóstico presuntivo. ¿Sí? Pero nosotros pusimos el antiveneno en función de la clínica y la epidemiología, sin ver el microorganismo. Tuvimos otro accidente más ese día, una señora de 60 años que estaba acomodando unas papas y le picó una araña, ¿sí? Y no llegó a agarrar la araña, pero me dijo, era una araña. Yo, chiquita o grande, no, más bien chiquita, dice, pero no la agarré, se me escapó, no la pude alcanzar. La paciente estaba un poquito hipertensa, era hipertensa, mal medicada, tomaba la medicación cada 24 horas, una medicación que tiene una farmacodinamia de 12 horas, o sea, tendría que haber estado medicada cada 12, lo tomaba cada 24. Pero más allá de la hipertensión, no estaba taquicárdica, no estaba sudorosa, no tenía vómitos, no se sentía mal, sí le dolía en el lugar de la picadura. El sitio de la picadura no tenía lesión local, tenía un puntito nada más, como impronta de picadura, pero nada más. ¿Qué harían ustedes con esa paciente? ¿Tiene signos sistémicos de envenenamiento? No. No.
Podemos sospechar que ¿Cuál no es? está, Si, ¿no? si fuera esto, si nosotros suponemos, la señora dijo, me picó una araña, era una araña, yo vi y era una araña, no era una alacrán. Y tampoco era una víbora, era una araña, pero no me la pudo traer. ¿Qué arañas podríamos encontrar ahí que nos preocuparan? En el cajón de verdura. Cajón de papa, ¿no? Papa acá de azul. Licosa puede ser. Puede ser una licosa. ¿Y otra más? Una licosa, esta, ¿no? Esta es grande. Esta mide 10 centímetros. La verían. Loxoceles. Puede ser una Loxoceles. ¿Me va a dar la clínica que tenía la paciente? No. No. ¿Qué otra cosa podemos encontrar ahí entre las papas? Que viene del campo. Una de las arañas brasileras. La araña pollito puede ser, pero es grande o no. La araña pollito es grande. Sí, mide 10 centímetros. La araña brasilera te juro que la ves. La Lactobactrus, ¿o no? Una Latrodectus. Una araña chiquitita puede ser una Loxoceles o una Latrodectus. Las otras arañas son grandes. Loxoceles y Latrodectus miden menos de 5 centímetros. Estas miden 15 centímetros, chicos. Casi una regla miden. 15 centímetros es la longitud de mi mano. Estas arañas las ves. Puede ser una Loxoceles o puede ser una Latrodectus. ¿Se correspondían con la clínica de la paciente? O sea, ¿la paciente tenía signos de envenenamiento? No. No. ¿Qué hacemos con esa paciente? ¿Le ponemos antiveneno? No, por las dudas no. No, no le ponemos antiveneno. No tiene signos de envenenamiento y no trae la araña. No tiene criterio de antiveneno. ¿Qué harían ustedes con esa paciente? La dejamos en observación un poquito a ver si hay algún síntoma y si no, ya está. Le damos a hielo si le duele o algo así. Exactamente, la dejamos en observación 2, 4 horas, si no aparece ningún síntoma sistémico, por supuesto que le vamos a hacer analgesia, le vamos a dar la medicación para la tensión, pero nada más, la vamos a dejar ahí controlando, porque si vemos que no hay ningún síntoma de envenenamiento, la vamos a mandar a la casa. Eventualmente, si ustedes tienen una duda razonable que esto pudiera ser una Loxoceles, pueden hacer un laboratorio para chequear que no tenga signos de hemólisis en el laboratorio. Pero los signos de hemólisis no suelen ser tan tempranos, suelen pasar unas horas hasta que aparecen los síntomas. Entonces, en ese caso, bueno, pues, si nosotros sospechamos que hay signos de hemólisis, probablemente tengamos que darle los síntomas de alarma a la paciente. Es decir, bueno, si te sentís mal, si tenés algún sangrado, hay alguna cosa rara, volvete al hospital. Bien, bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Con los accidentes ponzoñosos? No, profe. Esto es como uno gana mucha experiencia con la práctica, ¿sí? Entonces, probablemente si ustedes no tienen una casuística muy importante, los primeros casos puede ser que les generen dudas. Entonces, en ese caso, lo que tienen que hacer, ante el paciente que le da dudas, lo dejamos en observación, y mientras tanto llamamos a algún referente de mayor experiencia, que tenga más tiempo de guardia, o algún referente infectológico que tengamos en el hospital o en el centro de mayor jerarquía que tengamos de referencia, y hacemos la interconsulta. Mira, tengo un paciente con tales características, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que haga? ¿Te parece que es para antiveneno? Que no, lo dejo en observación, ¿qué hacemos? Otro caso que nos pasa con frecuencia, bueno, frecuencia relativa, ¿no? A veces tenemos accidentes por escorpión, sobre todo en pacientes embarazadas. Y acá es importante saber que el veneno no atraviesa la placenta. Entonces, al bebé no le va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Porque el veneno, recuerden, es una macromolécula, entonces no atraviesa placenta. Al bebé no le va a pasar nada y no tiene ninguna contraindicación para colocar antiveneno si lo requiriera. Es decir, la picadura de escorpión en la embarazada se trata igual que en el paciente no gestante. ¿Sí? Tienen los mismos criterios de colocación o no de antiveneno. Lo que sí
muchas veces, por el dolor y por el susto, sobre todo en embarazos más avanzados, pueden provocar reactividad uterina, es decir, generan contracciones, generar a veces una hipertensión leve que tiene otro manejo en la embarazada. Entonces nosotros siempre recomendamos que en la embarazada también se haga un control obstétrico en el caso de la picadura de escorpión, pero no porque el veneno tenga algún efecto sobre el feto, sino porque esta situación de estrés y de dolor pueda generar alguna reactividad uterina. Bien, seguimos entonces. Nos quedan los ácaros y las garrapatas. Los ácaros y las garrapatas pertenecen al grupo de los arácnidos indivisos, es decir, que tienen el cuerpo globuloso, sin divisiones. Las principales especies de ácaros son Sarcoptes scariei y los ácaros del polvo, los ácaros ambientales o los dermatofagoides, ¿sí? Los ácaros ambientales son esos que nos hacen estornudar cuando entramos a un lugar que hace mucho que no se ventila, que está muy cerrado, que está lleno de los peluches, eso que te regaló tu exnovio, que ya lo bloqueaste en Instagram, pero no sé por qué seguís guardando los peluches. Bueno, esos producen los síntomas respiratorios, como rinitis, o síntomas oculares, como lagrimeo o cianorrea. Bien, y son los ácaros ambientales que producen estos fenómenos relacionados con la liberación de histamina, tanto por la presencia del ácaro como por la presencia de sus metabolitos o sus excretas. Entonces es muy importante para el tratamiento de los ácaros ambientales, lavar todo con agua caliente, secar al sol y ventilar, ¿sí? Con eso ya nos aseguramos de disminuir la incidencia de los ácaros ambientales. El otro problema que nos traen los ácaros es en realidad la escariosis. La sarna o escariosis, algunos le dicen sarpullido inglés, porque de lejos parece sarna y de cerca es, así dice la mnemotecnia. Es una dermatosis pruriginosa provocada por un ectoparásito representado por la variedad hominis del Sarcoptes scariei. Y acá hay varios datos importantes. Primero, que afecta la piel y tejido, digamos, de la piel y la epidermis, provoca microlesiones pruriginosas, o sea, provoca puntitos rojos que pican un montón. Se localiza habitualmente en los pliegues, en pequeños y grandes pliegues, entre las regiones interdigitales, entre los pliegues de las muñecas, de los codos, detrás de las rodillas, pliegue inguinal, el pliegue submamario. ¿Bien? Se adquiere por contacto directo y prolongado, si no es que si yo me senté en el colectivo al lado de alguien que tenía escabiosis me voy a contagiar, pero si duermo 6 horas al lado de alguien que tiene escabiosis sí probablemente me contagio. ¿Sí? Y se adquiere por contacto directo, no tienen alas, por lo tanto, las formas ninfales, que son las responsables de la transmisión, están en la superficie de la epidermis y se pasan a la epidermis vecina. ¿Cómo es el ciclo biológico? Las formas ninfales en el último estadio, los adultos jóvenes, son fecundadas en la superficie de la piel y la hembra excava una galería en la epidermis y va colocando los huevos en esa epidermis. Y la hembra muere en el fondo de la galería porque ya después no puede salir, tiene el canal que cavó, está lleno de huevos y ya no puede salir. Entonces vamos a tener el cadáver de la hembra en la profundidad de la epidermis. ¿Cuánto tarda la epidermis en hacer el recambio normal de células? ¿Cuánto se recambia normalmente la piel? ¿Lo vieron en histología? ¿No es cada 28 o 30 días? Es más o menos, sí, entre 28, 25, 30 días se recambia naturalmente la piel. Es decir, que si yo tengo el cadáver de la hembra del Sarcoptes en la profundidad de la epidermis, más o menos va a tardar 25 o 30 días
en ser eliminada por el organismo. Todo ese tiempo va a generar una reacción inflamatoria que va a seguir provocando prurito en el paciente. ¿Sí? Entonces el paciente te va a decir, yo hice el tratamiento, pero no mejoré. ¿Sí? Hice el tratamiento, pero me sigue picando. Bueno, pues lo que hay que tener es paciencia hasta que el recambio natural de la piel elimine los restos de este ectoparásito. Como les decía, entonces la hembra hace una galería en la profundidad de la epidermis, coloca los huevos. Estos huevos van a eclosionar aproximadamente una semana después de la postura y van a salir las formas ninfales que van a ascender hasta la superficie y que van a ser las responsables del contagio a otro paciente. ¿Bien? Ese es el ciclo biológico. Ningún antiparasitario, ninguna medicación, ningún fármaco penetra adentro del huevo. Por lo cual, cuando yo le dé al paciente el tratamiento de la escariosis con ivermectina, cuando yo le dé al paciente ivermectina, lo que voy a matar son las formas ninfales y las formas adultas. Pero los huevos van a seguir su curso y van a eclosionar la semana que viene y de nuevo voy a tener ninfas. Esto es fundamental para el tratamiento porque las formas ninfales van a requerir de un retratamiento dentro de 7 a 10 días. Es decir, 7 a 10 días después de la primera dosis tengo que repetir una segunda dosis de 2 comprimidos de ivermectina para tratar las ninfas jóvenes que eclosionaron hace unos días de los huevos que puso la hembra. ¿Sí? Y recordarle al paciente que tiene que tener paciencia porque probablemente siga con síntomas hasta 15 días después de iniciado el tratamiento. Para evitar el recontagio o el contagio, la transmisión familiar, es importante también de que hagan el tratamiento todos los pacientes, todos los miembros de la familia que tengan síntomas y además se lleven adelante las medidas higiénicas, es decir, se lave la ropa de cama, las toallas, la ropa del paciente, se seque al sol, se planche, ¿sí? Porque lo único que elimina las formas ninfales y eventualmente los adultos es el calor. Entonces es importante también acá las medidas higiénicas. Y otro punto que siempre nos preguntan. Me dice, ¿puede ser que yo me haya contagiado del perro o del gato? Porque el perro duerme conmigo en la cama, entonces no. La sarna es específica de especies. El Sarcoptes scabiei que afecta al ser humano solo, y por favor, esto con negrita sostenida, solo afecta al ser humano. Las especies de los perros, de los gatos, de los conejos, están adaptadas a la epidermis de esos otros animales y no pueden penetrar en la epidermis nuestra. Entonces no lo pueden colonizar al ser humano. Por lo tanto, el Sarcoptes scabiei es específico de especies. Solo puede afectar al ser humano la variedad hominis. La sarna del perro, la sarna del gato, no va a provocar una escabiosis en el ser humano. ¿Bien? Esto es importante reconocerlo porque la escabiosis se adquiere a partir del contacto directo y prolongado con otra persona. ¿Sí? El señor que viene y me dice, yo esto porque vos dormís con el gato en la cama, entonces no es la esposa la que dormía con el gato en la cama y el gato, el Michi, el responsable del contagio. ¿Sí? Acá la forma de adquirir la escabiosis seguramente fue otra. De hecho, se la considera también una enfermedad de transmisión sexual. Bien, según el contexto. Se la puede considerar una enfermedad de transmisión sexual adquirida por contacto sexual, en el sentido de que es un contacto íntimo y prolongado, o también de transmisión familiar, ¿sí? En las familias donde se practica el colecho, donde los niños duermen con los progenitores en la misma cama, o que duermen 2 niños en la misma cama, puede darse contagio también intrafamiliar. Clínicamente, el diagnóstico acá básicamente es clínico, ¿sí? Tenemos lesiones en los pliegues interdigitales, en los pliegues del codo, de las muñecas, de la zona genital, de la zona submamaria, de los glúteos. Tienen unas galerías
Si nosotros viéramos la galería horadada, es esto que vemos nosotros acá, y en la superficie de la piel se van a ver un montón de puntitos rojos que son pruriginosos y que son la expresión clínica de esta lesión en la epidermis. Provocan prurito, generalmente con exacerbamiento nocturno. Eso en realidad no tiene que ver con que el Sarcoptes tiene mayor actividad en determinado momento del día, sino con que a la noche, cuando el paciente se baña y se expone al calor de la ducha o se tapa, el aumento de la temperatura corporal provoca la exacerbación de los síntomas, ¿sí? Eventualmente puede haber sobreinfección por rascado, ¿sí? Sobre todo en pacientes que no tienen buenas condiciones higiénicas, que se rascan, porque obviamente les pica, entonces se rascan y provocan lesiones por rascado que eventualmente se pueden sobreinfectar con las bacterias propias de la epidermis. Bien. Y finalmente, ¿estamos con escabiosis? ¿Alguna pregunta? Es súper frecuente la escabiosis, ¿sí? Nosotros decimos, cuando viene un paciente con lesiones en los pliegues que pican, el primer diagnóstico es escabiosis. Lo primero que hacemos es tratar la escabiosis con las medidas farmacológicas y las medidas estas de higiene local y familiar que decíamos recién. Lo primero que se hace es hacer el tratamiento de la escabiosis. Si no responde, si no funciona, bueno, ahí nos planteamos diagnósticos diferenciales o derivamos al dermatólogo. Bien, y ya para terminar, tenemos a las garrapatas. Las garrapatas, no sé cómo están en San Luis con las garrapatas, nosotros hemos visto un aumento de accidentes por picaduras de garrapatas en estos últimos 2 años. Yo durante 10 años vi un cuadro de picaduras por garrapata y en los últimos 2 años vi 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos un aumento relativo. Las garrapatas tenemos 2 grandes familias, la familia Argacidae, que son garrapatas que tienen distintos huéspedes durante su ciclo vital y no tienen escudo dorsal, digamos, y la familia Ixoxidae, que sí tienen un escudo dorsal, como vemos acá, que tienen 1 o 2 hospedadores a lo largo de su vida y que se relacionan con mayor frecuencia de contacto con el ser humano. La importancia sanitaria es variable. Por un lado, pueden parasitar directamente a los animales porque son hematófagas, entonces podemos encontrar ganado o los perros en el campo que tengan una garrapata prendida. También eventualmente podemos tener pacientes que consultan porque tienen una garrapata prendida en el cuero cabelludo o en la superficie de la piel, generalmente en los brazos, que es la zona que habitualmente está descubierta. De pacientes dicen, tengo algo ahí, tengo un bichito, y uno mira y sí, la garrapata se puede observar a simple vista. Generalmente tienen menos de 2 centímetros, alguna puede ser más grande. Nosotros la vemos y por supuesto que la tenemos que sacar. Entonces, por un lado, lo que pueden provocar es el parasitismo, ¿sí? Ellas están prendidas ahí porque obtienen alimento de ese modo y muchas veces no provocan ningún daño, pero sí están prendidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfrentarlas. En algunos casos, pueden producir parálisis flácida. Esto se cree que es por una toxina que libera la garrapata. Pueden provocar daño de manera directa, por así decirlo. O pueden también ser vectores biológicos de borrelias y rickettsias, y en este caso van a producir zoonosis, como distintos cuadros caracterizados por fiebre, lesiones en piel, con un compromiso sistémico que es variable, con daño tanto neurológico como renal o eventualmente respiratorio. Se expresan en cuadros que se conocen como la enfermedad de Lyme o la fiebre manchada. Nosotros no tenemos fiebre manchada, tenemos en el norte de América, digamos en Norteamérica. Sí tenemos enfermedad de Lyme, más que nada en la zona de Salta, Jujuy, digamos, en la zona de las yungas. Y en el delta del Paraná, con parte de la provincia de Córdoba y parte de la provincia de San Luis, tenemos
ambiloma triste, que es vector de la Rickettsia parkei, que produce un cuadro que en general es benigno y autolimitado. Bien, son, digamos, los dos escenarios epidemiológicos donde tenemos consecuencias por la picadura de la garrapata. Bien, entonces, ante un paciente que tiene una picadura de garrapata, por un lado, tenemos que desprender la garrapata, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que chequear que el paciente no tenga síntomas clínicos de importancia. Bien, a veces tienen cuadros cursan con fiebre y con lesiones en piel, entonces, bueno, requiere en ese caso tratamiento farmacológico. Y por supuesto también se hace diagnóstico serológico, se deriva la muestra al Malbrán a Buenos Aires para hacer diagnóstico serológico del cuadro y la notificación epidemiológica correspondiente. Son cuadros poco frecuentes, pero recuerden que si tenemos el antecedente de una picadura de garrapata o encontramos un paciente con una garrapata, bueno, es algo para prestar atención y chequear clínicamente. No sé si han tenido picaduras por garrapatas, accidentes no son muy frecuentes, no creo que hayan tenido, pero no sé, Cari, si han tenido algún caso en este último tiempo. Bueno, no sé si Karina está conectado o no, si no seguramente les dirán el práctico. ¿Qué nos tenemos que llevar de esta clase? Generalmente los artrópodos tienen en su relación con el ser humano una relación beneficiosa, ¿sí? En general no provocan daño, no producen lesión y son beneficiosos para el hombre desde que son responsables de la polinización, son responsables de son parte del ecosistema, por ejemplo, las abejas tienen una coevolución con el reino vegetal, porque las plantas que tenían flores eran polinizadas con mayor facilidad, entonces cada vez más plantas tuvieron flores, ¿sí? como mecanismo, digamos, como selección natural, y eso ha llevado, por un lado, que los artrópodos evolucionen, pero por otro lado que evolucione el reino vegetal también. Entonces, en general, la interacción de los artrópodos con el hombre es beneficiosa o no provoca daño. En algunas pocas ocasiones puede producir un daño por picadura, por envenenamiento o porque se comporten como vectores. Bien, a esos pocos ejemplares, esos pocos ejemplos son los que le tenemos que prestar atención. El resto de los artrópodos pueden convivir con nosotros sin problemas y de hecho ni siquiera lo tenemos que matar. Decir, ay, tengo una araña en casa. Bueno, se va a comer los mosquitos, ¿sí? Ellos mantienen también su equilibrio. Muy bien, nos vamos de vacaciones entonces. Escucho preguntas. Profe, ¿para este tema hay algún libro así sugerido o con el Power estaría bien? Los libros lo que decimos siempre, cualquier libro de microbiología o de parasitología tiene un apartado para accidentes, para artrópodos. Si no, también tenemos las guías de accidentes ponzoñosos, que eso lo pueden buscar de esta manera, guías de accidentes ponzoñosos, que son guías del Ministerio de Salud, están libres en internet, tienen muchísima información. Cuando hablamos de accidentes por ponzoña, están también las picaduras de víbora, que nosotros no la vemos en esta materia, lamentablemente, me encantaría darlo porque no lo van a ver en otra materia, pero bueno, no están dentro de la película. Esa es otra fuente que pueden consultar para las alacranes y para las arañas. Bien, después vemos muchos de los artrópodos, sobre todo los que son vectores biológicos, cuando estudiamos la patología con la que están involucrados. Por ejemplo, vamos a volver a hablar de los triatominios cuando hablemos de enfermedad de Chagas, o vamos a volver a hablar de la Aedes cuando hablemos del dengue. ¿Bien? Entonces los volvemos a ver, o del anófeles, o del
o de leucemia cuando hablemos de paludismo o de leishmaniasis. ¿Bien? Entonces nos volvemos a los que son vectores biológicos, nos volvemos a ver con la enfermedad con la que están involucrados. Bueno, profe, muchas gracias. Bien. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, nos vemos el lunes que viene. El lunes que viene, hay una cuestión con el lunes que viene. Por un lado, no estoy segura si no hay paro. Si hubiera paro de CONAGU, probablemente nosotros adhiramos, como nos ha adherido en los paros anteriores, los paros docentes anteriores. Si no hubiera paro, vamos a dar por supuesto la actividad. Lo que sí, yo necesito que nos conectemos un poquitito más tarde, porque el domingo voy a estar de guardia y no llego a mi casa para las 8:30, ¿sí? Porque entrego la guardia y llego a mi casa alrededor de las 9. ¿Sí? Entonces necesito que nos conectemos 9:30. De todos modos, es una actividad corta, la podemos resolver en 1 hora, así que si tenemos actividad, les pido por favor nos conectemos 9:30. Bueno, profe. ¿Bien? Perfecto. Igual les vamos a mandar un mensajito y los vamos a mantener informados. ¿Mm? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el próximo lunes, si todo va bien. Bueno, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chau, profe.